de los cielos es de los pobres y esa cosa, sino que una visión eh, que estaba centrada en otro pasaje bíblico, que creo que es en Hechos de los Apóstoles, que habla de que las personas vivían en comunidad. Esto no es comunismo, esto era eh, una visión diferente desde la iglesia en la que los pobres tenían que apoyarse, vivir en comunidad. Y de ahí surge lo que se llama los grupos, ¿cómo es que se llamaban esos? Grupos eclesiales de base, grupos eclesiásticos de base. Tienen un nombre, algo así. Estos grupos eran Grupo apoyados por eclesial, ajá, sacerdotes. grupo eclesial de base, todavía existen. Todavía existen. En Perfecto. algunos lugares de Chalatenango, Ajá. también aquí en Salvador hay. ¿Sí? Entonces, estos grupos eclesiales de base, ellos no iban con un trasfondo político. Yo no sé si usted conoce o tiene, no sé si usted tiene conocimiento de las bases de estos grupos, pero ellos no estaban basados en la política ni en el comunismo, sino que ellos estaban basados en pasaje bíblico. Si alguien lo sabe, por favor que me corrija, ¿verdad? O que me ayude con esta parte. Creo que es en Hechos de los Apóstoles, en donde se habla de que las personas vivían en comunidad y que se ayudaban entre ellos, y que es lo que sirvió de base para Es poder. Hechos 2:42. Así, Hechos, ajá, Hechos de los Apóstoles ajá, 2:42, y en eso se basan las comunidades eclesiales de base, que vivían asiduamente participaban en asambleas, compartían todo lo que tenían. ajá, Y así con ese propósito iniciaron ellos porque querían catequizar, evangelizar, la catequesis, y los bandos lo tomaron como que estaban dando, ¿cómo se llama? Estaban comunistas, hablando de guerra, ajá, como que estaban preparando para la guerra, algo así. sí, Por eh, eso hubieron muchos catequistas muertos, sí. muchísimos catequistas muertos. Tenemos como ejemplo al padre Rutilio Grande, ¿verdad? Uno de los primeros mártires. Exactamente. Entonces, se van formando estos grupos, pero no con ideas políticas, sino que las ideas son de solidaridad, son ideas solidarias, de apoyo dentro de todos estos grupos para paliar un poco su situación. Entonces, existían estos grupos que apoyaban a las comunidades, sobre todo en las zonas rurales, era donde más se veía esto, y que los apoyaban en educación, apoyaban a los niños con programas educativos, con cosas de esas, enseñándoles cuestiones propias de la iglesia, pues, y estos grupos también fueron mal interpretados porque lo veían como comunistas, porque tenían todo en común, para ellos era lo mismo que el comunismo nada que ver. Los comunistas tienen una mente basada en ideas de Karl Marx, que Karl Marx no era comunista, pero sus ideas eran de que para poder lograr cambios dentro de la sociedad, imagínense, Karl Marx vivió en Inglaterra entre mediados y finales de 1800, y su sociedad vivía también, tenían problemas sociales causados por la revolución industrial y el capitalismo. Entonces él estudió su sociedad, hizo una propuesta. Él dijo que los cambios dentro de la sociedad, para que fueran efectivos, tenían que darse desde la política, desde el Estado. O sea, no era alguien ajeno a la política o al Estado quien iba a lograr cambiar la sociedad. O sea, ahí vemos que la realidad coexiste en todos sus aspectos y se interrelacionan entre ellos. Entonces, cuando estamos hablando que el cambio social lo iban a lograr por medio del poder político, entonces en esto es lo que se basan posteriormente los bolcheviques, ¿verdad? Y que ellos toman el poder político para poder hacer cambios sociales.
Karl Marx, él predijo de que iban a haber revoluciones, pero las revoluciones que él imaginaba eran de obreros y que estos obreros iban a adueñarse de los medios de producción y que al no haber un propietario único de los medios de producción, sino que fueran de la comunidad, ya no iba a haber ni siquiera necesidad de un Estado que regulara las relaciones entre las personas. Entonces, las ideas, ven, las ideas son algo parecidas, solamente que uno habla de tomar poder político y el otro está hablando de cuestiones que aparecen en la Biblia, no habla de poder político. Entonces, muchas personas que formaban parte de estos grupos eclesiales de base, posteriormente forman parte de grupos guerrilleros, porque a lo mejor dentro de la religión no encontraban una solución a esos cambios sociales, entonces toman la idea de que dentro de la política sí. Y otras personas simple y sencillamente fueron confundidos, ¿verdad? A lo mejor no estaban metidos en política, pero por pertenecer a un grupo, ya corrían peligro. Entonces, todas estas agrupaciones se van organizando y hacen manifestaciones. En las manifestaciones son reprimidas. Yo no sé si ustedes conocen la iglesia El Rosario en el centro de San Salvador, en el Parque Libertad. Bueno, la iglesia El Rosario fue escenario de una de estas manifestaciones. Todas estas manifestaciones partían o iban hacia el centro de San Salvador porque es el lugar, ¿verdad? El punto óptimo pues de reunión en donde se pueden dar todo este tipo de acciones. Una de las manifestaciones eh, en el 79 fue reprimida y muchos de los estudiantes, muchos de los jóvenes buscaron refugio dentro de la iglesia del Rosario. Y las Fuerzas Armadas dispararon a ellos ahí adentro de la iglesia. En la iglesia, si usted va, todavía hay una pared que tiene unos boquetes de las balas que dispararon. Eso nunca lo repararon. Eso sirve como parte de la memoria histórica. Y murieron como 15 personas. Y estas personas, lo que hacían los estudiantes era buscar refugio dentro de las iglesias y de catedral. Catedral es un lugar emblemático, sobre todo antes de la reconstrucción, porque todos los estudiantes buscaban refugio ahí, sabían que ahí no iban a entrar a matarlos. Sin embargo, dentro de la iglesia el Rosario dispararon, murieron jóvenes. Y esos jóvenes, como estaban muertos y los tenían sitiados y no podían salir, tuvieron que romper el piso en la entrada de la iglesia. Cuando usted entra a la iglesia, pero frente al Parque Libertad, yo creo que ahora esa puerta está cerrada, tiene que entrar por otro lado porque ahora cobran. Si usted va a misa, no, pero si va con fines turísticos, sí le cobran. La entrada que da al Parque Libertad, ahí a pocos metros de la puerta, rompieron el piso y enterraron ahí a esos jóvenes y después cerraron. Y ahí hay una lápida en memoria de ellos. Entonces, eso forma parte de nuestra memoria histórica. Este, eh, Se van dando todos estos actos, se organizan y en la década de los 70 también surgieron otras organizaciones que ya son político-militares, propiamente dichas, y que con los años se unieron y conformaron una sola. Las FPL, la GRP, la FARC, todos ellos formaron lo que es en la actualidad el FMLN. Se unieron diferentes secciones. Dentro de todos estos grupos iban unos grupos que eran de tendencias muy pacíficas, de dialogar, de solo manifestarse, solo protestar. Iban otros grupos más radicales, que ellos sí exigían y demandaban que se hiciera una revolución para hacer cambios. Entonces, dentro de ellos también había que diferentes tendencias, unas más light y unas más revolucionarias, que se iban por las armas. Entonces, todos ellos
estaban conformados. Y para, bueno, en la medida que ellos iban organizándose, también las Fuerzas Armadas y el Estado iba reprimiéndolos de manera más fuerte. Los diferentes cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y también grupos de civiles como los escuadrones de la muerte, ¿verdad? Estos escuadrones de la muerte eran grupos paramilitares financiados por personas de la oligarquía. Se encargaban de secuestrar y de asesinar a personas de tendencia de izquierda, a cualquier sospechoso, a cualquier líder. Todos ellos corrían peligro. Aquí ven figuras. Estos personajes que ven acá son de la Guardia Nacional y los demás son de la Fuerza Armada. Los civiles son niños entrenando en campamentos guerrilleros. Y acá tenemos otro campamento guerrillero, ¿verdad? Ya con líderes, ¿verdad? Con personas mayores, no niños. Comienza que todo ese ambiente así, ¿verdad? A punto de estallar, estalla el 15 de octubre de 1979, cuando le dieron golpe de Estado al presidente de la época, Carlos Humberto Romero, y ellos formaron una junta revolucionaria de gobierno. Los golpes de Estado eran comunes. Los golpes de Estado en Latinoamérica son el pan de cada día, o eran el pan de cada día, ¿verdad? En la época de los gobiernos militares. Entonces, toma el poder un grupo de personas conformado por miembros de la academia, miembros de la Fuerza Armada, miembros del sector empresarial, o sea, por civiles y por un grupo para hacer un consenso. Y hacen elecciones, nombran a un presidente provisional y pues implementan una reforma agraria que no funcionó. Para tratar de paliar toda esa situación, bueno, Monseñor también formaba parte de esa Junta Revolucionaria de Gobierno como asesor. Eso fue en el 79. En el 80, Monseñor empieza a pedirle a la Fuerza Armada que cesen todas estas acciones bélicas en contra de los civiles, que cese la represión. Entonces, como estaba mandando mensajes que se oponían al sistema, fue asesinado. Se sabe el nombre del autor intelectual, nunca fue juzgado por ese crimen, solo los ejecutores, ¿verdad? Cuando asesinan a Monseñor Romero, eh, ¿qué les digo? Es como lo que marcó ya el inicio casi declarado de la guerra. En su Licenciada, entierro, ¿sí? de hecho, yo tengo una pequeña historia acerca de ese día que envuelve a uno de mis familiares. Sí, si no la pueden Eh, compartir. sí, lo puedo compartir. Pues una de mis tías, para aquellos entonces era periodista, Ujú. y daba la casualidad que mientras Monseñor Romero estaba dando la misa y estaba en todo eso, pues ella estaba pues con una de esas cajas de sonido y un micrófono grabando la misa. Ujú, ujú. Ella estaba prácticamente sentada al lado del altar donde estaba Monseñor Romero. Uy, Entonces ella justamente oyó el estruendo y vio cuando Monseñor Romero se desplomó en el piso así al lado de ella. Y dice que por ahí fue un día bastante fuerte pues por el shock que pasó de la nada. Y de hecho me acuerdo que le habían hecho una entrevista, no recuerdo qué medio de comunicación, pero no es de este país. Pero porque lo que pasa es que en esos entonces recuerden que también a los periodistas los estaban buscando y ujú. les estaban dando persecución. Entonces a mi tía no le quedó otra más que salir del país y ahí mismo no reside acá, reside en Europa. Por lo mismo, que se tuvo que ir en barco porque que estaba en persecución. Y pues es una historia bastante interesante porque ella prácticamente lo vivió en carne propia ese día. Fue testigo. Sí, O sea, eh, como el ejemplo que usted nos acaba de comentar,
yo creo que si les pregunto, cada quien puede comentarnos alguna anécdota, porque esto fue hace poco tiempo. O sea, eh, yo lo vi en televisión, su tía lo vivió en vivo, o sea, fue a pocos metros de donde ella estaba, por lo que usted comenta. Este, efectivamente, pues, él tuvo el valor de enfrentarse públicamente al sistema y por eso fue asesinado, porque lo tildaron de comunista incluso antes de que a él lo canonizaran. Pasó todo un estudio, el Vaticano tuvieron que hacer muchas investigaciones a ver si él no formaba parte de una división que hubo dentro de la Iglesia Católica, en la conferencia de Medellín en el 68, creo que fue, hubo una parte de la iglesia, pues, que, digámoslo, se volvió más política que otra cosa. Entonces a él tuvieron que investigarlo a ver si él no formaba parte de esa corriente, porque si no, no lo hubieran hecho santo. Entonces comprobaron que no, que él simple y sencillamente lo que cualquier persona con sentido común y en su sano juicio hubiera podido decir, él lo dijo, él tuvo valor de decirlo. El problema era que si alguien lo decía, lo mataban y no respetaron ni siquiera al propio monseñor, porque él era monseñor, era una persona de la iglesia, incluso así lo hicieron. Eh, entonces, esto pues, en su sepelio, frente a la iglesia catedral, este, había una cantidad inmensa de gente que estaba pues en shock, conmocionada por eso que había pasado. Y sufrieron un ataque, empezaron a disparar. Estos eran fuerzas militares, por supuesto. Y hubo un escándalo, todas las personas empezaron a correr, a tirarse al suelo, caían muertos. O sea, eso era cosa de todos los días, en la década de los 80. Pues se arman los grupos de izquierda. Aquí hay fotografías, ¿verdad? De Monseñor. Esta fotografía, todas estas personas, la foto está tomada desde la entrada de catedral. Aquí ven ustedes el Palacio Nacional a un costado. Todas estas multitudes, aquí ven la fotografía, están las secuencias de esa fotografía cuando comienzan los disparos. O sea, además de que lo mataron a él, también mataron gentes que fueron pues a rendirle ahí honor en la iglesia, ¿verdad? En su sepelio. Y pues aquí se ve todo el desastre que queda cuando la gente sale corriendo, todos tirados en el suelo, y pues ni siquiera dejaron que le rindieran el tributo y el homenaje que se merecía. Eh, con todo esto, ya se hizo ya una guerra más declarada. La guerrilla buscó financiamiento con Cuba, con Nicaragua, con Rusia, fueron a entrenarse a Vietnam, secuestraban personas, empresarios, para poder pedir rescate y financiar sus actividades. También buscaban ayuda, apoyo dentro de la población civil. Por eso es que la población civil sufrió tanto, porque eh, hay diferentes tácticas, ¿verdad? Dentro de los militares. Ellos se movían como peces en el agua, o sea, dentro de las zonas rurales, acá cerca, en Guazapa, por ejemplo, ellos se tomaban cerros y lugares que, pues, no sé, por los árboles quedaban escondidos, ¿verdad? Ahí ellos hacían sus prácticas, sus entrenamientos, ahí vivían, se movían en estas zonas y los militares lo que hacían era seguirles la pista. En una de esas tantas llegaron a la población del Mozote, pues, y masacraron a toda la población. El batallón Atlacat, uno de los batallones, pues, que actuaba en esa época, uno de los peores, llegó y
y pues asesinó a los civiles. Eran casi 700 personas, ancianos, mujeres, niños. Y esto quedó oculto durante la época de la guerra. Hubo una sobreviviente y esa sobreviviente fue entrevistada por un periodista extranjero, un gringo. La noticia se supo fuera del país. Aquí no, aquí lo negaron todo el tiempo. Posteriormente se hicieron investigaciones y se comprobó que eso era cierto. Se daban, sobre todo en las zonas rurales, vivieron mucho las consecuencias de la guerra. Hay algunas películas, les recomiendo que vean Voces Inocentes, por ejemplo, en la que se refleja la manera como las Fuerzas Armadas reclutaban a los niños para llevarlos a que pelearan como soldados, a los jóvenes, ¿verdad? Eh, También hay mucha bibliografía para complementar el estudio de esta guerra. Uno que a mí me gusta mucho es un libro de ¿cómo es que se llama? La Asociación Pro Búsqueda de Niños en El Salvador, que se llama El Día Más Esperado, que narra anécdotas recientes. Durante la guerra se dio una práctica que los militares secuestraban niños o cuando llegaban a un poblado, mataban a los papás, qué sé yo, y a los niños los llevaban y los vendían. Este, pues muchos de esos niños ya han sido localizados por esta asociación Pro Búsqueda y pues ahí narran cómo, qué fue lo que sucedió, cómo llevaban a estos niños y localizan a los niños, localizan a los padres y ellos pues hacían que se encontraran, o sea, los traían a los niños aquí para que se encontraran con sus padres. O sea, hay infinidad de temas que se pueden tocar acerca de la guerra. Eh, yo les he hablado algo del contexto, muy superficialmente. O sea, aquí podemos hablar días enteros de este tema y hay muchos temas que tocar relacionados con la guerra. eh, Todo lo que se vivió durante la guerra. Ustedes le preguntan a sus papás y a sus abuelos, en lugar de leer un libro, pregúntenles un día cómo era un día en su vida. Ah, ese es otro libro que les recomiendo, Un día en la vida de Manlio Orgueta, que para los inicios de la guerra, pues marca cómo era la vida en las zonas rurales. Esto nos da una idea de por qué tantas personas se unieron en ideales, se rebuscaron para conseguir armas, entrenaron y lanzaron una guerra. Esta guerra para muchos fue una guerra ideal, ¿verdad? Hablando de ideales, de utopías, para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los pobladores. Para otros ha de haber sido pues con otras intenciones. Las intenciones no las conocemos, pero esa era la bandera que ellos llevaban. Esta guerra llevó a destruir infraestructura, destruyó familias, causó muchas atrocidades. En 2 ocasiones la guerrilla lanzó ofensivas dentro de la ciudad y ellos pensaban que la gente de la ciudad se les iba a unir y no se les unió. La última fue la ofensiva hasta el tope, que fue en noviembre del 89, cuando Alfredo Cristiani era presidente. Ellos esperaban que la gente se les uniera y no se les unió, tuvieron que retirarse. Se dio el asesinato de los jesuitas. Después de eso, pues llegaron a la conclusión de que nadie iba a ganar la guerra y que todos los salvadoreños estábamos perdiendo. Entonces empezaron a una negociación, a un pacto, a un acuerdo y que cesaran las actividades bélicas, porque definitivamente nadie iba a ganar. Si la Fuerza Armada hacía un ataque, después venía la guerrilla y hacía otro, y en medio mucha población civil. Entonces, pues llegaron, siguieron, ¿verdad? Eh, Indicaciones de la ONU, la ONU tuvo que intervenir al final
Hubo varios intentos de negociación desde la presidencia de Duarte en 1984 hasta que al final se logró la paz en enero de 1992, el 16 de enero de 1992, que se logró firmar la paz. Acá los dos grupos tuvieron que ceder para que se diera esa paz, para que sucediera, para que fuera una realidad. Yo creo que eh, les voy a subir en Teams los videos por si ustedes lo quieren ver más despacio, porque ya casi se nos termina el tiempo, pero pues finaliza el conflicto, se nombra a una comisión que se llamó la Comisión para la Verdad para El Salvador y ellos hicieron un informe. El informe se llamó De la locura a la esperanza y allí iban registrados hechos que se cometieron tanto por parte de la guerrilla como por parte de la Fuerza Armada y eh, las recomendaciones que ellos daban era que tenía que hacerse como borrón y cuenta nueva. O sea, no iban a empezar una casa de brujas, no iban a empezar a asesinar, a juzgar y a matar a todos, sino que se dejó ahí plasmadas esas acciones dentro de ese libro y de ahí pues que amnistía para todos, ¿verdad? Y pues a seguir con la vida. Dentro de ese acuerdo, uno de los principales era que se iba a trabajar el área de los derechos humanos, porque era lo que una de las causas de la guerra fue precisamente la violación a los derechos humanos. Entonces, se pidió también que se desintegraran algunas fuerzas militares y pues llegaron a esos acuerdos. Las personas, los guerrilleros se desmovilizaron, entregaron sus armas y el FMLN iba a ser reconocido como partido político, iba a participar en elecciones libres. Eso se sucedió, eso ha pasado. Cuando finalizó el conflicto, quedaron las secuelas, ¿verdad? 75,000 muertos, en su mayoría civiles, alrededor de 9,000 desaparecidos. Estos 9,000 desaparecidos tengan por seguro que por lo menos 8,999 son muertos. Muchas personas mutiladas por las armas de fuego, los daños materiales, no se diga, ¿verdad? Las torres de transmisión, los puentes de las carreteras, la fuga de capitales, los cierres de empresas. Nuestra economía se estancó durante esos 10 años. La movilización de excombatientes y reincorporarlos a la vida civil todavía está en proceso. Todavía vemos que los excombatientes todavía siguen pidiendo, ¿verdad? Cosas que les prometieron y no se las han dado. Miles emigraron por persecución política, emigraron bueno, más que todo en esa época fue persecución política. Quedaron en manos de población civil muchas armas de fuego que en la actualidad están siendo utilizadas por grupos de pandillas para ejercer actos de violencia. Hubo miles de niños secuestrados y dados en adopción. Y pues todo esto como consecuencia de esta última guerra. Lo que podemos concluir nosotros, ¿verdad? Es que todos estos conflictos armados han dejado huellas profundas en nuestra identidad como nación y en nosotros como salvadoreños, ¿verdad? Y aunque los motivos han sido provocados por diferentes razones, los factores económicos, factores políticos y los factores sociales siempre han estado presentes. Huella psicológica también, licenciada, porque yo tengo mi familia que vivió en carne propia, así, directo, la guerra, que ahora están viviendo problemas psicológicos enormes y que Sí, lastimosamente, es por eso es que yo ahora siento que lamento mucho el partido FMLN. Yo antes lo quería, lo apoyaba, pero hoy lo detesto. Y quizás algo personal lo que voy a decir, pero porque engañaron a la gente, o sea, empezaron bien diciendo que era
por defender los derechos civiles, pero ahora nos marcaron porque no hicieron las cosas correctas. Sí, por eso les digo, en un inicio, ¿verdad? Al principio, ellos pudieron haber tenido ideales muy buenos, pudieron haber sido guiados por fines muy nobles, pero en el camino, pues algo sucedió en el camino que pues les hizo actuar de la manera en la que actuaron. Cuando al fin lograron el poder, no hicieron lo que tuvieron que haber hecho. La ambición insaciada, el poder Sí, los engañó, los volvió locos. Si no, sí, mire, pues a Sigfrido Reyes, fue un ejemplo, ¿verdad? ajá. Perdió el derecho, perdió el ideal que tenía Shafid Handal, porque es un hombre que murió con las botas puestas, puedo decir yo, que pues sí, como le digo, vivimos en carne propia la guerra. Nosotros supimos que era vivir en Tatús. Una persona mató a sus 2 hijas porque estaban llorando y no podían dejar de llorar, tuvo que ahogarlas. Son Ay, cosas no, que no cuentan la historia. no, es exacto. Usted ha dicho algo muy cierto, Morena, y voy a retomar su palabra. Si ustedes quieren conocer más acerca de lo que hemos hablado ahora, hay infinidad de bibliografía. Yo se las puedo recomendar o ustedes la pueden buscar. Pero si ustedes hablan con alguien que lo vivió en carne propia, como un testigo, eso es mucho más rico, porque eso no es solo lo que dice el libro, no es solo que la política es algo frío, pero las vivencias personales, eso marca a la gente y eso nos marca como salvadoreños. Entonces, gracias por habernos compartido, Morena, pues su comentario. Realmente parece que perdieron el camino, ¿verdad? Los corrompió el poder. No podemos, yo no puedo ponerme a criticar. Nunca he estado en una situación de poder, entonces yo no sé cómo actuaría en una situación así. Eh, es muy fácil criticar, no sabemos todo lo que muchas personas han sufrido. A lo mejor la persona que está a la par suya fue un excombatiente, no sabemos todo lo que sufrió. Y son cosas que no cuentan los libros. Entonces, eso, si usted quiere conocer mejor la identidad de los salvadoreños, aparte de leer, platique, hable con sus abuelos, con sus papás, que les cuenten, que les comenten. Todavía tenemos esa fuente fidedigna de primera mano, ¿verdad? Y pues eh, que compartimos. En diferente medida, todo lo compartimos, ¿verdad? Nos tocó vivirlo. eh, Igual, yo creo que todos tenemos parientes que murieron en cualquiera de los dos bandos en la guerra o personas civiles. Y bueno, si es que era una cosa común durante la época de la guerra, que usted estuviera parada, que esperando el bus y de repente que pasaran ametrallando, a lo mejor querían ametrallar que estaban a la par suya, ¿verdad? Y se lo llevaban a usted en la colada. Ya, es terrible todo eso. Creo Ok, que ese es el problema realmente de toda, bueno, en la actualidad, ¿verdad? Sobre opinar o, bueno, en el caso, ¿verdad? La generación del 90, que creo que somos bueno, la mayoría de los que estamos acá, pues, o sea, yo no voy a opinar de algo que yo no sé, de algo que yo no viví. Yo puedo tener una base técnica, sí, pero yo opinar así con claridad o sacar algo, ya es el problema que se está dando en la actualidad, ¿verdad? Sobre todo redes sociales, hablando de conflictos políticos, pero de guerra, y uno no puede opinar a menos de que usted no lo haya vivido, pues, o sea, puede opinar técnicamente por base documental, pero por base vivida, pues creo yo de que vale más la experiencia en este caso de nuestro papá o de nuestros abuelos. claro, porque en pocas palabras, ellos les van a explicar cómo era la vida. Uno se lee un montón de libros para entender las realidades. Los historiadores eso hacemos. Pero cuando usted platica con un testigo, se ahorró un montón de libros, ¿verdad? Porque ya le están dando de primera mano los acontecimientos, las causas, los sentires. Y al final
la historia no sirve para tener un cúmulo de información y tener de qué hablar. La historia sirve para que nos comprendamos mejor, para que hagamos mejores análisis, para que conozcamos y sepamos, para que no cometamos los mismos errores. A veces en las redes sociales hay personas que comienzan a hablar que sí, que hay que hacer otra guerra, que no sé qué. Yo digo, ay, este debe ser un bichito de unos 15 años que no tiene ni idea de lo que es vivir una guerra. O sea, incluso las personas que vivíamos en la ciudad y que éramos civiles, sufrimos menos que los otros, pero todos sufrimos lo que es la guerra. Acá el comentario que nos hace una de sus compañeras, ¿verdad? Esa acción, ¿verdad? De que tuvieron que vestir a unos policías de mujer para que pudieran salir de la estación sin que los mataran. O sea, de los dos bandos vamos a encontrar muchas anécdotas. Yo tengo parientes que pertenecieron a la guerrilla y parientes que también estaban dentro de las fuerzas aéreas. Imagínense para una mamá que uno de sus hijos fuera soldado y que el otro de sus hijos fuera guerrillero. ¡Qué terrible! Se mataban entre ellos en las reuniones, literalmente. O sea, no es una cosa fácil. Sí, aquí están preguntando por el chat algunos de sus compañeros. Ahorita les voy a subir el link de un formulario en Forms. Las preguntas son de lo que hemos hablado acá. No viene nada rebuscado. Yo creo que si acaso vendrá una fecha, es una fecha que todos conocemos. Es de que identifiquen algunas causas de algunos de los, viene sobre los 3 conflictos, que identifiquen causa, que identifiquen una consecuencia. Yo creo que no necesitan estudiar para hacer el cuestionario. Viene bien sencillo, bien básico. Los nombres, vienen 2 o 3 nombres que ustedes van a asociar porque son los nombres que mencionamos ahora. El link va a quedar abierto hoy y todo el día de mañana para que ustedes lo hagan en el momento que ustedes se sientan seguros. Pero pueden consultar material que tienen acá en Teams. Solo tienen media hora para hacerlo y solo tienen una oportunidad. Es lo que les decía, Wendy. En el formulario no les he puesto las fechas, pero les voy a dejar el día de hoy y el día de mañana para que lo resuelvan. Es que vi, por ejemplo, el caso de alguien que tenía que retirarse. Esta persona, por ejemplo, me imagino que tiene alguna otra actividad y no lo va a poder hacer ahorita. Entonces, que le quede tiempo para hacerlo mañana. Si me permiten, se los voy a compartir ahorita. Licenciada, ¿Y diga? una consultita. Sí, ¿cuánto tiempo más aproximadamente estaría durando la reunión? Lo que sucede es que modifiqué mi horario de trabajo. Ajá, por eso quería saber si se va a tardar más.